Bien, la segunda ponencia que firmo también con los profesores Tomás López Guzmán, Daniel David Martínez Romera y Karen Vilacova Ramos y yo misma, en este mismo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento y en el mismo Simposio de Ciencias Sociales, sección Otra Línea de Trabajo de Ciencias Sociales, coordinado por el mismo profesor Bermúdez Vázquez. Nos planteamos en esta ponencia uno de los vectores fundamentales del proyecto que lidero, la diversidad. Sabemos que la fuente catastral es más o menos homogénea, por las 40 preguntas sobre el territorio general, pero también que tiene una diferencialidad y una diversidad y a veces heterogeneidad y una aplicabilidad local fundamental. Por tanto, la diversidad nos interesaba muchísimo, pero no nos interesaba solo como se ha hecho hasta ahora en un caso concreto, sino que nos interesaba un análisis selectivo por especialidades. Esto añadía un elemento fundamental a este proyecto, porque cada uno de los compañeros que aparecen en esta ponencia firmando conmigo, va a aportar todo lo que tiene de sí para avanzar en esa interdisciplinariedad. No solo, como ahora veremos en la última diapositiva, los firmantes, sino el equipo completo. Nos interesaba saber en un análisis selectivo del interrogatorio general, que prácticamente son las 40 preguntas, desde la jurisdicción y el nombre del lugar hasta el número de bienes que puede tener la corona o los bienes que puede tener el rey, que son 40 preguntas, y que ha generado una base de datos que estamos trabajando con cada una de esas preguntas selectivas que ha elaborado después de mi reflexión y de mis, a instancias de mi sugerencia a la profesora Cortés Dumont y yo misma. Nos interesaba, como digo, tener claro que la presencia de cada investigador en este proyecto, como punto de partida de esa heterogeneidad, diversidad y diferencias del catastro de Ensenada, era una estrategia sin duda de la propia especificidad. Es decir, la interdisciplinaridad va a tener sentido en cuanto que cada uno de los miembros es experto en lo que se le ha encomendado. Ese equipo completo, que no solo son los firmantes, se distribuye las materias de esas 40 preguntas de la siguiente manera. El profesor Javier López de Goicoechea, e incluso apuntado, añadido, apoyado por la profesora Karen Vilacova, se encarga de un estudio jurídico fundamental y también de un estudio histórico-jurídico, porque la profesora Karen Vilacova tiene 2 doctorados para el Reino de Toledo, he dicho en la tierra de Talavera. El profesor López Guzmán aportará una visión económica y, como luego diré en la tercera diapositiva, en qué aspectos concretos, porque él es experto en ese área temática, sobre todo en aquellas instituciones que hoy están menos explotadas y menos conocidas, que podían afectar a los ingresos típicos del antiguo régimen, pero también, como el diezmo, pero también a los bienes del común de los vecinos. El profesor López Quero, en una apuesta evidente novedosa, va a hacer, que me conste, el primer estudio lingüístico del catastro, es decir, la construcción del discurso, cómo se construyó lingüísticamente el catastro de Ensenada en su formulación, teniendo en cuenta que los ejecutores y los mentores de la idea fueron ilustrados. Esto nos iluminará mucho sobre la construcción gramatical, el uso de las palabras, el uso formal de las expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo pionero porque que nos conste, no hay nada sobre ello. El profesor Martínez Romera hará una aplicación geográfica por su propia disciplina, pero también pedagógica y didáctica, que es imprescindible, sobre todo lo geográfico. El catastro se hace sobre un territorio y él va a aportarnos los datos que existen sobre esos aspectos de lo geográfico físico y lo geográfico de la geografía humana, en los 3 sectores básicos de la economía de la época, apoyado por Sara Cortés Dumont. También, obviamente, el arte, ¿no? La profesora Olmedo Sánchez lo hará desde su perspectiva de la historia del arte, pero no solamente para saber cuántos edificios podían existir, sino en combinación de variables para saber
qué reflejo puede tener, qué impacto puede tener las respuestas que se den, pues el número de pobres, el número de jornaleros, las necesidades y hoy tan de actualidad, por desgracia, benéfico-asistenciales. Y obviamente en esa interdisciplinariedad también las personas que son expertas en otro tipo de fuentes, pero también muy en la época, como le ocurre al profesor Martín Wasserman y Luca Llana, porque ambos han trabajado, el compañero Llana para el 17, una encuesta inocenciana que es específico del siglo XVII, desde Roma, saber las propiedades que tenían a instancias del papado el norte de Italia. El compañero Martín Wasserman, para el estudio de los censos como una de las fórmulas del endeudamiento privado a mediados del siglo XVIII en la zona de Buenos Aires. Por tanto, estamos hablando de un equipo completo muy rico, y esto se ha valorado en el proyecto, que cada uno es experto en su propia disciplina y que pretendemos eso, abordar esa heterogeneidad y esa diversidad y esa diferencialidad que puede ser fuerte, a pesar de la homogeneidad en principio formal del catastro en cada uno de los territorios, en cada uno de los lugares. Me refiero a Córdoba y el Reino de Córdoba y Toledo, Reino de Toledo, Tierra de Talavera, pero que luego vamos a extrapolar fuera de la península a Italia y América meridional, América Latina, en el caso de Argentina. Por tanto, el punto de partida tenía claro, que era lidiar con esa heterogeneidad. La estrategia no podía ser otra que la interdisciplinariedad. Y obviamente los 4 firmantes de esta ponencia, que por eso digo tiene el título que les he comentado de Trabajando la diversidad desde sus aplicaciones interdisciplinares, porque es una de las derivaciones fuertes del proyecto, se van a plantear nuevas preguntas en lo económico, en lo geográfico, en lo histórico-jurídico. En lo económico, porque nos va a interesar saber el impacto de elementos como el diezmo, la alcabala, las rentas enajenadas o no, pero también en los bienes del común, en la gestión de esos bienes, en los ingresos y en los gastos. Eso evidentemente tanto el profesor López Guzmán como la profesora Karen Vilacova Ramos, que lo va a hacer para el Reino de Toledo, será fundamental. También en lo geográfico, porque trabajamos ya no solo esa diversidad, sino también lo que luego veremos que es la comparación. Nos aportará las diferencias que va a introducir un territorio enormemente importante de la Corona de Castilla como era Toledo, pero que no tenía por qué ser necesariamente las mismas circunstancias económicas y sociales que el sur, en Andalucía, como era Córdoba, ¿no? Y luego, por supuesto, en lo jurídico, porque vamos a ver instituciones como eso, el común de los vecinos, las figuras impositivas, elementos fundamentales que hasta ahora pues, han ido escapando para poder entender las percepciones básicas del antiguo régimen, las figuras que lo avalaban, el impacto que supuso, en su caso, antes de lo más reciente, lo más cercano a los procesos desamortizadores es el catastro de Ensenada, los ingresos y la administración y, por supuesto, la dimensión, la extensión y la representación cartográfica del territorio, el volumen, la participación y la rentabilidad de los 3 sectores económicos básicos de primario, secundario y terciario y la aplicabilidad que esto puede tener evidentemente a efectos científicos universitarios, pero también extrauniversitarios, porque los primeros resultados ya arrojan que incluso a la vida actual, a las necesidades de la vida presente, el catastro de Ensenada sigue siendo una fuente de referencia, y lo vimos en el modelo, en el proyecto anterior que acabó en el 2018, en la noche de los investigadores. Por tanto, los primeros resultados van a ir en esa línea de mostrar cada uno de estos 3 compañeros especialistas en su ramo, que hay de nuevo y de aportaciones desconocidas desde sus propias disciplinas. Bien, con esta segunda ponencia, por eso creo que queda bastante claro uno de los vectores del modelo central, diríamos como el tronco y las ramas, esta primera rama de la diversidad. Decía lo mismo, digo lo mismo que ya apuntaba en la anterior. Espero que se haya quedado al menos lo fundamental trabajado, expuesto, y que
quedo a la espera de sus dudas, sus preguntas, si así lo tienen a bien. Gracias por su interés, gracias por sus cuestiones.